Amigas y amigos, es un gusto reencontrarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a Uruguay y al mundo a través de esta señal. Programa que también queda disponible en la página web institucional planagropecuario.org.uy, y les invitamos obviamente a que ingresen a nuestro sitio web, para conocer toda la información disponible de la institución, desde libros, librillos, cartillas, publicaciones, programas de radio, también los programas de televisión quedan allí disponibilizados y muchísima información sobre actividades de extensión y de capacitación para quienes nos ven en el país, la capacitación presencial que se desarrolla en diferentes puntos del país, a quienes nos ven en el país pero también fuera de fronteras, invitamos a que visiten el calendario de educación a distancia, ya que hay muchos cursos para este 2025. Hoy un programa con muchísima información vamos a estar compartiendo con la palabra de técnicos del Plan Agropecuario del norte y del sur del país y también con técnicos de otras instituciones amigas. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Colonia. Con él conversamos sobre elementos a tener en cuenta en los cuidados sanitarios de las pasturas cultivadas, ya que se han registrado algunos ataques de ácaros e insectos. ¿Qué elementos tener en cuenta en esta época pensando en este tipo de cultivos? Teniendo en cuenta que se están plantando muchas praderas y en las zonas agrícolas fundamentalmente estamos viendo hace un par de años presencia importante de insectos, complicado para esos primeros 100 días de implantación y este año puntualmente no es la excepción, donde tenemos presencias importantes de trips que hacen un ataque fundamentalmente cuando están los cotiledones. Ahí vemos en la hoja vemos el roído, es importante ver el insecto, es muy chiquito, pero se puede observar. Y también estamos viendo, mientras no se generalicen los fríos, la presencia de pulgones, donde sabemos que hay más de 4 tipos de pulgones, donde ya un pulgón cuando es plántula, un pulgón por planta, ya puede afectar y me puede estar matando la planta. En general en las leguminosas estamos viendo esos dos, también alguna pulguilla saltona que se está viendo. Ahí lo que sugerimos es recorrer semanalmente los cultivos y de vuelta cuando son plántulas son muy delicadas, con poca presencia de insectos, puede llegar a matar la plántula. Recorrer, ver la evolución de la población, si aumenta o disminuye o se mantiene. A veces el clima las perjudica y desaparece, pero a veces el clima también las favorece. Y si vemos una población muy alta y vemos pérdidas de planta o las plantas están perdiendo sus pocas hojas o cotiledones, ahí lamentablemente tenemos que llegar a aplicar algún producto. Cada insecto para controlarlo tiene un producto diferente según si es picosuctor, si chupa savia o si roe. Por lo tanto, ahí asesorarse, consultar al técnico de confianza y hacer las aplicaciones oportunamente. La situación en pradera ya instalada es diferente porque ahí la opción que tenemos, mientras crezca rápidamente porque es ayudado por el clima, muchas veces la planta compensa esa presencia de insectos, o la otra opción que tenemos, si está a la altura ya o está la disponibilidad de forraje para consumirlo con animales o para hacer alguna reserva, también se puede lograr. Y por lo tanto tenemos más alternativa y la aplicación del producto químico siempre es la última alternativa si peligra la producción de ese forraje. Eso es relación a lo que es leguminosas. En verdeos y en algunos raigraces y festuca que se están plantando, también estamos observando presencia de grillo, mucha presencia de grillo, donde se ven montículos. Ese animal lo que hace, sale a pastorear. Ahí también, lo fundamental, se debería de haber controlado
y revisado cuando está en barbecho, que ahí es relativamente fácil, con la utilización de cebos tóxicos, con productos específicos para grillo, se hace muy buen control. Porque digo, ahí con una población importante podemos tener ataques muy grandes y perder muchas plantas, y en general el grillo prefiere las gramíneas en vez de la leguminosa. Ya después de instalado el cultivo es más difícil porque el insecto prefiere pastorear y no comer ese cebo, pero por eso recomendamos recorrer, controlar y bueno, identificar. Después otras plagas también que no hay que descuidar, y en algunas chacras puntuales está apareciendo el bicho bolita, que con poblaciones altas puede llegar a atacar, a comer fundamentalmente leguminosas. Yo he visto personalmente pérdidas de chacras de alfalfa por altas poblaciones de bicho bolita. Ahí también revisar abajo el rastrojo fundamentalmente y contar cuántos bichos bolita hay por superficie, y ahí hay ciertos umbrales, algunos materiales de INEA que determinan cuándo hay que aplicar. Y el otro insecto que poco a poco lamentablemente está apareciendo es algunos casos puntuales de babosa, otro insecto que es complicado en chacras puntuales, pero también hace mucho daño tanto en cultivos de invierno y verano. Y bueno, esas son las cosas que nos están dejando en las zonas agrícolas, cada vez se hace menos áreas de pastura, y por lo tanto la presión de esos insectos está siendo importante. Y bueno, y muchas veces echamos la culpa a la seca o la mala implantación, y nos olvidamos que hay insectos. Y el último, que año a año está apareciendo, y más en chacra que no se mueve mucho, la presencia de hormigas. Las hormigas están haciendo un destrozo terrible, a veces los cebos no los aplicamos bien, no es fácil controlar. También estamos viendo ataques importantes de hormiga, y eso, todos esos insectos nos hipotecan una buena implantación de pasturas, y muchas de las pasturas es fundamental lograr con una población ideal a la siembra, y por lo tanto es importante ese revisación antes de la siembra y durante por lo menos los primeros 100 días de vida de esa pastura, que es clave para la permanencia de ese cultivo. Estuvimos presentes en la primera jornada de producción familiar que se desarrolló en la Estación Experimental de Las Brujas del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Allí charlamos con la directora de la Unidad de Producción Familiar de INEA, la ingeniera agrónoma Clara Villalba, que se refiere a la actividad que se desarrolló en la oportunidad, pero también a las líneas de investigación que se van a estar desarrollando en esa unidad. Es importante investigar en producción familiar justamente por eso, porque son sistemas de producción familiar. Quiere decir esto, que son gestionados por una familia en determinado territorio, o sea, en determinado ambiente. No todos los ambientes son iguales, no son las tecnologías neutras, y por tanto no es que se investiga y a todos les calza de la misma manera, a todos los productores o productoras les calza de la misma manera la tecnología generada. Y por otra parte, en la producción familiar hay una serie de combinación de rubros. En general hay un rubro principal que es el que da la mayor cantidad de ingresos, el que da más ingresos económicos, pero después hay otra serie de rubros que combinan con el rubro principal, tanto desde el punto de vista económico, dando otros ingresos, como desde el punto de vista ambiental, impactando en la combinación de esos rubros. Entonces, no solo hay que investigar sobre los rubros, sino ese eslabón entre rubros, ¿no?, que se vuelve en sí mismo una sinergia con el otro rubro. Esas partes de combinación entre los componentes del sistema, y además del impacto general ambiental que tienen y del impacto que tienen en la familia, son cosas que hay que investigar, y que INEA además se empieza o se apoya en investigaciones de otros institutos de investigación, de la Universidad de la República, de otras universidades también, y además se nutre también de investigaciones sociológicas, antropológicas,
para poder instalar este tema de la producción familiar, no solo en el ámbito rural, sino en el ámbito urbano. Es fundamental que desde el ámbito urbano comiencen a saber que el campo no es todo igual, no es todo el mismo, sino que podemos abrir el medio rural del Uruguay y vamos a encontrar distintas categorías de lo que es ser productor agropecuario, y en especial dentro de la producción familiar también hay distintas categorías de lo que son productores familiares. Nosotros trabajamos mucho la línea de coinnovación. En realidad, yo hace poco que entré en el cargo, es una línea de hecho heredada que se viene trabajando desde el 2010, y después somos un área transversal dentro de INEA, lo cual quiere decir que trabajamos en conjunto con otras áreas y otros sistemas. Por ejemplo, trabajamos con el sistema de vegetal intensivo, porque todo lo que son las producciones hortícolas, frutícolas, vitivinícolas, citrícolas también, y los mismos suelos, los estudiamos a partir de conexiones con el sistema vegetal intensivo, que de hecho hoy hubo presentaciones en esa línea. También trabajamos con el área de agroalimentos, hubo una presentación en relación a ese enlace que tenemos con la unidad de agroalimentos, que tiene que ver con cómo la ciudadanía percibe los productos agropecuarios, cuando ve un tomate, cuando ve una manzana, qué es lo que le remite en la cabeza a la persona cuando está viendo una manzana o un tomate. En términos de qué le remite en términos de proceso de producción, de calidad de poscosecha, de forma de producir. Y a su vez también tenemos otras áreas que INEA no desarrolla, por ejemplo la investigación en suinos y aves, que son, digamos, de algún modo tercerizadas a través de los llamados FPTA, que ahí tenemos un enlace con la unidad de planeamiento, seguimiento y evaluación, de modo que por ahora nos estamos como relacionando con esas tres, no quiere decir que son las únicas, pero hoy en la jornada se vieron los relacionamientos de la unidad del área de producción familiar con esos distintos sistemas o áreas dentro de INEA. En el área de ganadería extensiva estamos interactuando con el proyecto ProCría, liderado por el Plan Agropecuario y con el resto de la institucionalidad agropecuaria ampliada. Ahí estamos participando como INEA con una pata de investigación, pero en definitiva interactuando y a las órdenes de poder llevar adelante este proyecto ProCría. Decidimos hacer una serie de reconocimientos, 2 reconocimientos, a un productor y una productora que tienen trayectoria como productores y productora rural y trayectoria en el área agroecológica y la producción orgánica como pioneros inclusive, también en el área cooperativa. Entonces son varias señales que se dan de cómo la producción familiar sale adelante, cómo la producción familiar interactúa y brinda a la sociedad sus servicios. Uno de los homenajes fue a Hugo Bértola, lamentablemente fallecido hace casi un año, y el otro homenaje fue a Jacqueline de Amores, una mujer rural del noreste de Canelones. Bien, allí teníamos la palabra del ingeniero agrónomo Julio Perrachón, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Colonia. Bueno, con estos elementos a tener en cuenta en esta época a nivel sanitario y monitoreando el estado de las pasturas respecto a lo que son insectos y ácaros. También la palabra de la ingeniera Villalba del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, quien nos comentaba sobre este primer seminario, jornada de producción familiar y bueno, qué importante que es la producción familiar a nivel productivo obviamente, pero también a nivel social y cómo hay que cuidar justamente esos productores que son necesarios e imprescindibles para nuestro país. En el próximo bloque vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Ítalo Malaquín, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Tacuarembó, que se va a estar refiriendo a los factores, a los elementos que inciden en los resultados productivos y económicos de las empresas ganaderas, pero todo esto luego del espacio publicitario.
Estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Ítalo Malaquín, coordinador de la Regional Noreste del Plan Agropecuario y técnico en el departamento de Tacuarembó, que se refiere a los factores que inciden o que incidieron en los últimos resultados productivos y económicos de las empresas ganaderas. Él resalta 4 y a estos se refiere Malaquín. La pregunta que todos los productores hoy se está haciendo, ¿cuáles son los factores de cambio o aquellas variables de cambio que hacen que el resultado correspondiente al ejercicio 24-25 sea mejor que el ejercicio agrícola 23-24? Nosotros podemos enunciar como 4 grandes variables. Una primer gran variable son las relacionadas con la economía, que son la variación del tipo de cambio con la inflación. Eso tiene 2 atributos, uno que impacta muy fuertemente en los componentes de costos en moneda nacional y como así también impacta fuertemente en lo que es la capacidad de compra, el resultado económico sobre la canasta básica familiar. Un segundo componente está relacionado con el clima. Ustedes saben bien que el plan dispone de una herramienta que está disponible para el conjunto de los productores y que tiene una cobertura nacional, que es el monitoreo satelital forrajero, donde ahí tenemos un primer elemento de cómo ha sido la tasa de crecimiento del forraje de campo natural en la comparación con el 23-24, y también tenemos una herramienta que la siguen la mayoría de los productores, que es la Red de Información Nacional Ganadera, que es la disponibilidad de pasto. Y la otra variable del contexto son las variables precios. Cuando uno ordena en términos relativos, de menor a mayor importancia relativo, de cuáles son los factores que van a provocar cambios positivos en los resultados económicos fundamentalmente, podríamos decir que la variable de menor importancia relativa será la variable correspondiente a lo que ha sido la variación del tipo de cambio y la inflación, donde la variación del tipo de cambio tuvo una variación de un 8,5%, y la inflación, si bien por debajo del rango meta 5,26, eso es lo que quiere decir que el poder de compra se recuperó un 3,5%. ¿Eso qué quiere decir? Que es de esperarse una muy leve reducción en los componentes de costo en moneda nacional, como así también en los componentes de la canasta familiar. Un segundo plano sí es de mucha relevancia desde el punto de vista productivo y económico, pero tiene también relacionado con los costos el 24-25, otro escenario niño, con muy buenos niveles de precipitaciones y con niveles de tasa de crecimiento del forraje muy similar al 23-24 y con escenario de disponibilidad de pasto también muy superior al 23-24. Eso hace que se va a incrementar la producción de carne, y asociado a un 20% más de precio, eso implica un mayor producto bruto en la comparación con el ejercicio anterior, pero también asociado a que hay más pasto en los sistemas. Por otro lado, lo que se viene observando que otro año sistemáticamente se vienen reduciendo los componentes de costo en dólares, fundamentalmente atribuible a que los ganaderos cada vez disponen de menos recursos al uso de suplementación. A modo de resumen, los grandes cambios atribuibles desde el punto de vista económico, en términos de menor a mayor importancia relativa, están relacionados con los componentes de costo en moneda nacional. Es de esperarse que si se consume la misma unidad de energía de estos costos, va a haber una muy leve reducción. Va a haber la tasa de crecimiento del pasto fue similar al 23-24. La disponibilidad de pasto, ¿por qué es mayor? Porque a partir del 1 de julio 24 se inició con un proceso de altura mayor. Al mantenerse las tasas de crecimiento, hay lo que se llama un mayor panel solar, mayor tasa de crecimiento,
y hoy los sistemas están con altura disponible de pasto a abril del 2025 mayores a abril del 2024. Y a su vez hay un efecto precio de un 20% más, tanto en vacunos como en lanare, y para sistemas ganaderos mixtos también de más de un 39%, es de esperar un incremento en el resultado económico de las empresas ganaderas, en términos relativos, más por un efecto precio que en un efecto producción. Pero en definitiva, lo que fundamentalmente tanto el efecto precio colabora en los resultados, pero también la disponibilidad de pasto va a tener un impacto muy interesante en que los ganaderos cada vez están haciendo un uso menos frecuente del suplemento en los sistemas ganaderos. Una de las preguntas que realizamos a Italo Malaquín se refería a la posibilidad que hoy tienen los productores de retener ganado o realizar las ventas en este momento aprovechando los buenos precios. En el contexto reciente de precios, que tú sabrás, de 4.57, un novillo, una vaca de 4.30, un ternero de $3, 3.10, una vaca de invernar de 1.91, una vaca gorda de 4.30. La pregunta que le hacemos al ganadero es, ¿extracción o retención? Porque el escenario actual, en el contexto reciente de precios, que tú sabrás, de 4.57, un novillo, una vaca de 4.30, un ternero de $3, 3.10, una vaca de invernar de 1.91, una vaca gorda de 4.30. La pregunta que le hacemos al ganadero es, ¿extracción o retención? Porque el escenario actual lo conozco, el futuro lo desconozco. Lo que sí me parece muy claro que hay que poner una variable arriba de la mesa, que ahí sí, yo lo que puedo decir es que va a haber una mejora en el resultado económico, sí. Lo que no puedo afirmar es que todos los sistemas ganaderos tengan una misma situación de liquidez financiera. Por lo tanto, a tu pregunta es, bienvenido sea este escenario de precios con cambios de productividad que hacen que yo pueda ordenar financieramente mi empresa. ¿Qué quiere decir? Que hoy está el escenario para ordenar financieramente la empresa. Bajo un proceso de retención, lo que yo desconozco es un factor que es a qué niveles de precio es de esperarse que esté estas cuatro grandes categorías, pensando en un novillo gordo, una vaca gorda, cordero, oveja. Lo que sí se sabe que no ha habido grandes variaciones en el precio de la lana, pero los precios actuales y que son muy altos, son válidos para hoy el análisis. Por lo tanto, lo que digo es, ¿quiénes son los que pueden tener una mayor capacidad de especulación con un precio probable que se mantenga o que sea mayor? El que tenga mayor liquidez, el que tenga un escenario de poca liquidez o no resuelta su situación financiera o sus obligaciones de corto plazo, es el momento de realizar su producción a estos niveles de precio. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Antes de culminar, como siempre, invitarles a que visiten la página web institucional planagropecuario.org.uy para conocer toda la información de la institución, actividades de capacitación, actividades de extensión y publicaciones, programas de radio, este mismo programa de televisión disponibilizado para que todas y todos ustedes accedan a esta información que les comentábamos. Antes de culminar, enviarle un fuerte abrazo a quienes nos ven en nuestro país, pero también a quienes nos ven fuera de fronteras, especialmente a gente de Paraguay y Argentina que nos hacían llegar su saludo a través de las redes sociales del Plan Agropecuario y nos comentaban que miraban el programa desde esos países.
Y nos queda nada más que invitarles nuevamente a compartir el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.